Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Estamos doblemente encantados de poder hacer este programa en el día de hoy, viernes 14 de octubre del año 2016. Decía que estaba doblemente encantado por el encuentro con ustedes y porque mi sobrina Pamela cumple año hoy, la hija de mi hermana menor, Cuquita, quien cumple año hoy es Pamela, y quiero desde aquí felicitar a Pamelita, que cuando llegue a la casa entonces ella sabe lo que tenemos que hacer para celebrar adecuadamente su cumpleaños. Cuando llegue a casa, entonces tú y yo nos juntamos y conversamos de tu cumpleaños. Mientras tanto, vamos a ver lo que pasa en la política dominicana y en la sociedad dominicana. Hoy, en este su programa, Análisis 19, en el canal 19 de Cinevisión. Entonces, vamos a comenzar con el reperpero de industria y comercio. Hay un reperpero político, social, económico, fiscal, tributario en este reperpero que ha armado el ministro de Industria y Comercio, anteriormente ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Él se caracteriza, Temístocles Montaz, se caracteriza por los reperperos. Hoy es día de reperpero y vamos a ver qué pasa con el reperpero de Temístocles Montaz. Aquí está Rifirrafe. El titular del periódico Listín Diario nos muestra el rifirrafe de Temo Montaz. Gobierno eliminó el subsidio a los choferes. En el azul que está debajo del titular, ministro Temístocles Montaz dice que las razones de esta facilidad ya no existen. Quiero decirle que el titular está mal estructurado. No podemos pedir otra cosa del periódico Listín Diario, porque ese no es un subsidio a los choferes. Esa es una asistencia social al usuario del transporte en la República Dominicana, que administran esa asistencia social. En lugar de estar administrada por el Gabinete Social del Estado, se coloca en manos de los choferes por la irresponsabilidad que tiene el gobierno dominicano en acotar sus decisiones constitucionales. ¿Qué es lo que hace realmente el gobierno con este anuncio? Que se quita la responsabilidad constitucional, el compromiso constitucional de gobernar el transporte dominicano y lo coloca en manos privadas. Es la ideología de poder que hemos cosechado en los últimos 20, 25 años. Que las responsabilidades que tiene el Estado, en lugar de asumirla, la traslada a sectores privados. ¿Qué pasa con la educación dominicana? La educación pública está en manos privadas. ¿Por qué surgen los colegios privados? Porque la educación pública renuncia a su obligación de garantizar el derecho escolar a nivel primario, a nivel medio y a nivel secundario. ¿Qué pasa a nivel universitario? Se aliena la universidad pública para proteger universidades, intereses privados. ¿Cuánto es el subsidio a la educación universitaria en este país? Temo Montaz no habla de eso. ¿Cuánto reciben en subsidio las universidades privadas? ¿Qué universidad privada en este país es barata? ¿Dónde está la seguridad pública? O sea, la Policía Nacional, los cuerpos de seguridad y las fuerzas de seguridad del Estado. Los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad del Estado en manos privadas. ¿Qué tenemos? Empresas privadas de seguridad, porque el gobierno renuncia a su obligación de garantizarnos la tranquilidad, la protección pública, la seguridad pública.
¿Qué está pasando a nivel de servicio de salud? En clínicas privadas es que encontramos la atención sanitaria y de salud, porque los hospitales son incapaces de podernos servir. ¿Cuánto es el subsidio a la sanidad privada? ¿Qué tenemos en la Plaza de la Salud? ¿Qué tenemos en Sedimart? Eso es lo que hemos hecho. Hoy él dice que las razones para estas facilidades ya no existen. Queremos decirle que es posible que él no explique las razones porque el pensamiento crítico del doctor, del ingeniero Temístocles Montaz es pobre. Por eso él habla en forma genérica las razones. Yo quisiera preguntarle que dónde están las razones fiscales, dónde están las razones económicas, dónde están las razones sociales para que ese subsidio deje de existir. ¿Cuánto estamos dando de subsidio o de ganancias a los intermediarios de los combustibles en este país? El argumento es que el petróleo bajó. ¿Y a qué precio estamos pagando la energía eléctrica? ¿A qué precio estamos pagando la energía eléctrica? ¿A qué precio estamos pagando la gasolina, el gasoil? ¿A qué precio le estamos pagando el gas licuado de petróleo? Como si el petróleo estuviera a $106 el barril y no a 50,49, que es el precio actual, el precio de hoy, de bolsa. ¿Por qué estamos pagando el combustible más caro de toda la región? Un combustible que tiene un precio extra de casi 42 pesos en cada galón de combustible. Y el gobierno no lo puede explicar. ¿Quiénes se quedan con ese dinero? ¿Quiénes tienen los 42 pesos de más que estamos pagando por cada galón de combustible en este país? ¿Quién lo tiene, Temístocles Montaz? Tus socios, los empresarios socios del PLD, son los que se están quedando con ese dinero. Entonces, ¿dónde está la explicación? Que las razones dejaron de existir. Claro, esto que está aquí, ¿a quién agrede? Esto ha pasado en un mes. ¿Cuánto más estamos pagando de placa? ¿Cuánto más estamos pagando de peaje? ¿Cuánto ha subido el peaje? ¿Cuánto ha subido la placa? Y ahora nos suben el pasaje. Esta no es una asistencia a los choferes. Esto es una asistencia a la gente que usa el servicio público. Eso es lo que tenemos aquí. Una asistencia a la gente que usa el servicio público. Eso es lo que tenemos. Aquí no estamos dándole una subvención a los choferes. Es que, ¿qué pasa? Que los choferes están recibiendo un dinero que corresponde al público, que corresponde a la gente que usa el transporte. Es una asistencia al usuario. Aquí no se está eliminando un subsidio. Aquí se está quitando la asistencia que está obligado el Estado Dominicano a darle a los ciudadanos porque es incapaz de garantizarle un transporte público decente a los ciudadanos. Como el gobierno es incapaz de tener instituciones de transporte eficientes, porque ¿por qué existe Juan Gubieres? ¿Por qué está Antonio Marte? ¿Por qué está el hermano de Pedro Figuereo en medio de todo esto? ¿Por qué está Blas Peralta? ¿Por qué está Unatrafin? ¿Por qué está Arsenio Quevedo? ¿Por qué están esa gente en medio del transporte público de este país? ¿Quién le da la vigencia? Es el Estado. ¿Por qué? Porque la OMSA no sirve. Porque la OMSA no sirve. Y como la OMSA no sirve porque es una institución para la malversación de fondos, repito, porque aquí lo que se ha hecho es malversar los fondos públicos. Como la OMSA y todos los planes de transporte no son más que excusas coartadas, tretas para robarse el dinero público. Renove está ahí. El plan Renove, lo otro que se hizo con Fenatrado y Juan Gubieres está ahí. Ahora nos dice el señor Temístocles Montaz, aquí en amarillo, Elton. Ahora nos dice en amarillo el señor Temístocles Montaz, todo lo amarillo, Elton, arriba y abajo. Tómame todo lo amarillo.
Ahí está. No, déjame quitar la mano. Tómamelo de nuevo. Ahí. Dice Temístocles Montaz, y cito, el gobierno sabe que una parte muy importante, posiblemente la mitad del subsidio, no se utiliza para los fines para los cuales originalmente fue concebido, sino que se utiliza para otros fines. Y si ese dinero, si ese subsidio es público, si ese es un subsidio que es dinero público, oye, ¿dónde está el control del Estado sobre eso? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está presupuesto? ¿Dónde está la Cámara de Cuentas? ¿Dónde están los controles del Estado dominicano para que garanticen que este bien, que no es de los choferes, sino de las personas que usan los carros públicos, que usan las guaguas públicas, que usan los minibuses públicos, que usan las voladoras públicas, es para ellos, para garantizarle un servicio estable de transporte público, porque el Estado está en incapacidad de poder dar este servicio? ¿Es cuánto? Aquí no hay ningún privilegio. Es que lo que pasa es que como esos dirigentes choferiles son las fuerzas de choque del poder político y social, tenemos entonces que aceptar este relajo de Temo Montaz. El otro que está en el cargo de Temístocles Montaz, Isidoro Santana, hablaba, ayer le traté el tema y vuelvo y se lo restriego hoy. Aquí está el titular del señor, el nuevo ministro en Sociedad Civil, Isidoro Santana. Dice que la presión tributaria es anormalmente baja en la República Dominicana. Hace una paráfrasis con el presidente de Uruguay, Mojica, a quien trajo la doctora Minú Tavares sin oficio político. Una sin oficio político. Necesitaba un inquilinato para tener un brinco social y usted se trajo a Pepe Mojica para que viniera aquí a decir cosas inexactas, que la presión tributaria aquí es baja. Sí, la presión tributaria es baja, pero es también el despilfarro de los fondos públicos es criminalmente alto. El despilfarro de los fondos públicos es criminalmente alto, señor Isidoro Santana. ¿Cuánto se gasta aquí en hospitales, en construcción de escuelas que no se terminan? ¿Cuántos hospitales tenemos a medio talle hoy? ¿Cuántas escuelas tenemos a medio talle hoy? La presión tributaria es baja. Hoy, cuando usted le sube la placa, cuando usted le sube el pasaje, indirectamente, porque es una estrategia de yunque y martillo, cuando usted sube el pasaje, cuando usted sube el peaje, usted está subiendo, ¿qué cosa? La presión sobre el cliente, la presión sobre el ciudadano. Lo que está haciendo el gobierno hoy es colocando la presión de los choferes sobre los ciudadanos. Es declarándose insolvente el Estado dominicano para controlar el transporte. Eso es lo que ha hecho Temo Montaz y lo anuncia con una solemnidad que espanta. Anuncia este disparate, anuncia esta brutalidad, esta ignorancia, esta estupidez. Lo anuncia con solemnidad. Convoca a la prensa para decir al país que está descubriendo el maíz que pare 3 veces. Le está diciendo al país que él ha descubierto un grano de maíz que tiene capacidad de, cuando nace, de parir 3 veces. Eso es lo que hace Temo Montaz. Aquí no estamos en esta mesa defendiendo intereses privados de choferes. Estamos defendiendo una medida, una decisión que agigantará la angustia de la sociedad dominicana. Aquí estamos protegiendo los intereses generales de este país. Y lo hacemos con el rigor que manda la política, porque aquí no hay partidos políticos, porque aquí no hay eso. Aquí no hay quien defienda a la sociedad dominicana. Aquí te sube la placa, te sube el peaje, y eso no está pasando para el sistema político.
Y ahora te eliminan el subsidio y no hay un argumentario político en la oposición que sea capaz de explicar, de hacer la pedagogía política de este latrocinio, de este estropicio que está cometiendo el gobierno dominicano contra la gente que usa. No el chofer, a mí no me importa Juan Gubieres, ni me importa esa mafia choferil que tenemos en el país, estos carteles, porque esos no son sindicatos, son empresas privadas, apandilladas, creadas por el poder político y social. La única razón que tiene Juan Gubieres de estar aquí con este protagonismo y Antonio Marte la tiene el sistema de partidos políticos que han sido incapaces de garantizarle transporte adecuado a los ciudadanos. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces este señor, este charlatán, este sin sentido, este desorejado llamado Temístocles Montaz, le dice al país que están eliminando un subsidio y que están luchando contra un monopolio. ¿Cuántos subsidios tienen aquí la Cervecería Nacional Dominicana en energía eléctrica? Ustedes han sido capaces, esos 2.000 millones de pesos que ustedes le están quitando a los choferes en asistencia a la gente, eso mismo se roba la cervecería cada año en el sobreprecio que tiene sobre la cerveza light y sobre la cerveza normal. Eso mismo. Son 7.016 millones de pesos que le ha robado la Cervecería Nacional Dominicana por encima. O sea, ya con la cerveza con pagos liquidados, con impuestos liquidados, con gastos fiscales liquidados. La cerveza en almacén, la cervecería juega con sus distribuidores y con sus clientes, apuesta a su monopolio para robarse 9,53 en cada cerveza. Eso le ha permitido en 4 años robarse 7.016 millones de pesos. Ustedes no han hecho nada. ¿Cuánto le dan a la Barrick? Esos mismos 2.000 millones de pesos que ustedes le están quitando a los choferes, se lo dan a la Barrick y se lo dan a la AES para que la AES tome el petróleo, los combustibles que importa exonerado y lo coloque en las bombas, en las gasolineras de sus socios y los venda. AES, ¿cuánto le dan al grupo Vicini? ¿Cuánto le dan a la Barrigol? A los generadores, para que generen energía eléctrica con el bien público a precios que le permiten robarse en sobrecosto cada mes 40 millones de dólares. Multipliquen 40 millones de dólares por 12 meses. Esos son 500 millones de dólares. Multiplíquenlo por 46. Son 23.000 millones de pesos. Y nos están hablando de 2.000 millones de pesos a los choferes. ¿Entienden este juego? ¿Entienden toda esta suciedad gubernamental? Hoy es un viernes caliente por lo que veo. Muy caliente. Yo creo que podemos enfriarlo con una ensaladita de hojas con pepino, rábano. Y si tienen también un poquito de berro, pónganselo, que vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Señores, dice el PRM, contestándole a Felucho Jiménez, este plagiario llamado Orlando Jorge Mera, dice que el PRM no permitirá que una Junta Central Electoral sumisa al PLD. ¿Y qué van a hacer para evitarlo? Le pregunto a Orlando Jorge. Eso es lo que van a hacer, mírenlo aquí. Oposición se retira
Oposición se retira del diálogo con Agripino Núñez, acusa al PLD de querer imponer integrantes a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral. Y esa misma gente que sale de la falda de Agripino Núñez Collado, después van y se meten debajo de la falda de los obispos, como si fueran una cosa distinta los obispos y Agripino Núñez Collado. A esa oposición no le importa lo que aquí está pasando, porque solo están defendiendo sus propios intereses. Esa gente no tiene la agenda nacional en sus manos, que es lo que debe hacer un partido de oposición. Un partido de oposición o un político que está en la oposición, lo que tiene que hacer es vigilar, controlar y presentar la alternativa política. ¿Dónde están los partidos políticos con todos estos problemas que esta angustia que está viviendo la sociedad y la población dominicana? Ustedes han oído estos partidos manifestarse, entrar en el debate de lo que aquí está aconteciendo, de lo que aquí sucede. Ustedes sienten que están acompañados en la lucha, en la angustia, en el dolor, en los problemas que ustedes padecen. Está presente la oposición. Están tomándoles en cuenta los partidos de oposición en este gran problema que estamos viviendo los dominicanos. Preguntamos, ¿en qué está Minú? Trayendo a Pepe Mojica y haciendo que propaganda, publicidad, relaciones públicas con un político que dirigió un país muy distinto al nuestro. ¿Qué es el partido de Pepe Mujica y de el señor presidente actual de Uruguay? ¿Qué son esa gente? ¿Cómo tienen su país? ¿Cómo cuidan su nación? ¿Cómo cuidan sus ciudadanos? ¿Cómo lo cuidan? ¿Por qué traen a Pepe Mujica? Porque es un gobierno, hizo un gobierno ejemplar, porque es un partido que tiene dirigiendo a Uruguay 15 años de manera ejemplar. ¿Y ustedes piensan que es por frotamiento que la política se aprende? ¿Que porque yo me pegue de Pepe Mujica, que se me va a inocular el bicho que tiene Pepe Mujica y que tiene Tabaré Vázquez en Uruguay? El bicho de honestidad, el virus de honestidad, el vicio, el hábito de honestidad, de responsabilidad que tienen Tabaré Vázquez y Pepe Mujica. ¿Ustedes piensan que es por frotamiento, que es por inducción, que eso llega? Las calles de Uruguay se pueden caminar sin necesidad de guardianes. La policía de Uruguay, el sistema de seguridad de Uruguay, las Fuerzas Armadas uruguayas, no son las Fuerzas Armadas dominicanas. Por eso la seguridad pública en Uruguay es excelente. El tráfico de droga en Uruguay está controlado. El hambre que tiene el dominicano no es el hambre que tiene el uruguayo. El productor uruguayo, el empresario uruguayo, el ingeniero uruguayo, el empresario, el industrial uruguayo, no está pendiente de los fondos públicos para hacer su negocio. En Uruguay no hay un Juan Vicini, no hay un Manuel Estrella, no hay un Pepín Corripio que tenga el control político del Estado. En Uruguay no hay empresarios de la radio que tienen 90 emisoras para chantajear a los artistas y obligar a los artistas a que le canten y le bailen de balde en sus emisoras o en sus televisoras. Eso no lo tiene Uruguay. Porque en Uruguay los políticos están haciendo política permanentemente, lo más cerca que puedan de la gente. Esa es la diferencia, que aquí los políticos que están en la oposición hacen oposición desde despachos, desde los medios de comunicación, desde el periodismo, desde la radio, desde la televisión, desde los periódicos y no con la gente.
porque la agenda de la gente, la vida de la gente no les interesa. Ese es el grave problema y es la gran diferencia. Si ustedes quieren ser como Pepe Mujica, hagan lo que él hizo, hagan lo que hace Tabaré Vázquez, que vive pendiente de su gente, no haciendo visitas sorpresa, es formulando políticas estructurales de educación. En Uruguay no se hacen 10.000 escuelas en 4 años, en Uruguay se hacen 1.000, pero el alumno que va al aula en Uruguay tiene un maestro cobrando $2.000 mensuales de sueldo. Porque el maestro que está ahí es un doctor o un doctor en filosofía de la educación, el que está dando la clase ahí. El que está dando la clase, el que está en una escuela inicial en Uruguay, es un doctor en educación infantil. La escuela Montessori en este país, el colegio Montessori, no se parece a las estancias infantiles que está vendiendo el gobierno dominicano como para educación inicial. Los colegios de infancia, los jardines de infancia de República Dominicana, Mineta Roque, esas escuelas de infancia, el Babeque, esas escuelas de infancia no tienen el lujo que el gobierno le está prestando a ustedes. Y vayan a ver la diferencia entre lo que sale de un el infante que sale del Babeque y el infante que sale de una aldea infantil de esta que están anunciando y pregonando permanentemente. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Ayer se produjo un conato o un nuevo conato de incendio, yo diría, entre la juez suspendida Awilda Reyes y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El periódico Hoy, esa es su primera plana del día de hoy. Truena contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Este es un episodio más de lo que nosotros hemos hablado en esta mesa. Este país tiene un enorme encanallamiento institucional, político, social, democrático, que está lastrando, que ha eliminado la capacidad crítica, tanto social, institucional, individual, de la sociedad y de los ciudadanos en cuanto a su inteligencia. Esa crítica inteligente que merece una sociedad organizada, el poder político en este encanallamiento institucional que ha logrado, porque eso es lo que está pasando. Y quiero explicar lo que es encanallamiento. Encanallado o encanallar es lo que en forma, si se quiere, inadecuada, porque se está partiendo de una condición del perro. Canalla es del can, es el comportamiento del perro. El perro, en aras de la lealtad al dueño, pierde su dignidad. Para mantener la lealtad al dueño, el perro pierde su dignidad. Y por eso se habla de encanallamiento o encanallar. El poder político y social ha encanallado las instituciones públicas y privadas del Estado dominicano.
Ese poder social, ese poder ha encanallado a los ciudadanos y a la sociedad misma. Cuando se produce ese encanallamiento social, político, institucional, las personas que están envueltas en esas instituciones pierden su dignidad en aras de conservar la lealtad al grupo, la lealtad a la pandilla. Aquí no tenemos instituciones, aquí tenemos madrigueras, aquí no hay partidos políticos, aquí no hay un Estado, no tenemos una Cámara de Diputados, no tenemos un Senado, lo que tenemos son pandillas senatoriales, pandillas diputacionales. Eso es lo que tenemos, una pandilla en la Cámara de Diputados, una pandilla o una madriguera en el Senado. Y esos senadores lo que adoptan es la conducta, el comportamiento, la dignidad de la pandilla. Y eso es lo que tenemos en la Suprema Corte de Justicia, lo tenemos en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Superior Electoral y en toda la judicatura, en los partidos políticos, en las universidades. Aquí no hay pensamiento crítico en las universidades, sino pandillas. Pandillas. Entonces, cuando eso ocurre en una nación, entonces la autoridad desaparece. Porque esa criticidad que debe tener la sociedad o que deben tener los ciudadanos no existe. Esa inteligencia crítica, esa inteligencia social crítica no está. Tenemos pandillas en los medios de comunicación. Y cuando Awilda Reyes le dice al presidente de la Suprema Corte de Justicia que se ha enriquecido en nombre, en desmedro, a expensas del sistema de justicia de este país, estaba hablando de un asunto grave. Y que ella dice que en ese juicio ella no tiene garantías de derecho. Eso dice Awilda Reyes. Fíjense dónde vamos. En esta misma semana, a principio de semana creo, con ocasión de una cumbre de la justicia, yo les hablaba del problema de la autoridad. Y vuelvo otra vez, hoy viernes, a tratarle el mismo tema, para que ustedes entiendan por qué andamos como estamos. Awilda no reconoce la autoridad en el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Ustedes se acuerdan de la cumbre donde que estábamos haciendo a vigilar la ética de los jueces? Y yo les decía, no es la ética. Una cosa es la ética del juez y otra cosa es la conducta del juez. Aquí está la prueba de lo que decíamos el lunes. Aquí no hay un problema ético en la justicia dominicana. Aquí hay un problema conductual. Aquí hay un problema de comportamiento. Que las instituciones encanalladas como están, ese encanallamiento impide, elimina el pensamiento crítico, la inteligencia crítica de los individuos que conforman las instituciones del Estado dominicano. Ese es el grave problema. Aquí no tenemos un presidente de la Suprema Corte de Justicia que tenga autoridad, ni un vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia con autoridad, ni un presidente del Tribunal Constitucional con autoridad. Es tanto que ellos mismos organizan un seminario internacional, oigan bien, para debatir la vinculación que tienen las decisiones del Tribunal Constitucional, o sea, la obligatoriedad de sujeción que tienen las instituciones a las decisiones del Tribunal Constitucional. Ellos discuten su propia autoridad, ponen en tela de juicio su propia jerarquía constitucional. Y eso pasó aquí y no apareció un editorial de un periódico que le diga a Milton Ray que la esencia y la conciencia de ese seminario es aberrante. Porque un tribunal constitucional no puede hacer un seminario para discutir si ellos tienen autoridad o no en las decisiones que toman. Y eso pasó aquí y pasa inadvertido.
porque la autoridad está en crisis en la República Dominicana. Lo que ustedes están viviendo, estos episodios son la mejor muestra para conocer la gravedad, la magnitud del daño democrático que tiene esta nación, del daño institucional que esta nación tiene. Para eso es que nos sirve esto. Y es una pena que aquí las instituciones que deben controlar la justicia, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, estén encanalladas, que el Senado esté encanallado, que son las instituciones que deben controlar los poderes del Estado. Pero ¿cómo lo hacen? Si son pandillas lo que tenemos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Es eso. Este insulto a un presidente de la Suprema Corte de Justicia y colocarlo en la primera plana de un periódico, yo supongo lo que debe estar pensando hoy el sistema de justicia de Colombia, el sistema de justicia de Argentina, el sistema de justicia de Brasil, esos sistemas de justicia independientes, el de Costa Rica. ¿Qué deben estar pensando? Esa gente que vinieron a la cumbre, el de Guatemala que destituye un presidente, destituye una vicepresidenta, el de Guatemala que vino aquí a la cumbre. ¿Qué deben estar pensando cuando una juez se planta en un tribunal sujeta de la ley, subyúdice, y le dice al presidente de la Suprema Corte de Justicia que él es un juez venal? Yo creo que una crema de brócoli o de coliflor quedaría muy bien hoy para brevar la calentura de los temas que estamos tratando. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Hay un choque entre la autoridad monetaria y financiera del país. El choque lo está provocando los problemas que tiene el peso dominicano. Porque es el peso dominicano que tiene problemas, no es el dólar. El gobernador del Banco Central le responde al nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quien dijo que el país no estaba produciendo los dólares que necesitaba. Y el gobernador del Banco Central le dice que la economía dominicana produce los dólares suficientes. Yo quiero decirle otra vez al gobernador del Banco Central que se salga del debate de la moneda dominicana, porque el Banco Central no tiene la culpa, lo decimos así, del problema monetario que el país tiene hoy. El problema no es el dólar, el problema lo tiene el peso. Y la culpa de los problemas que tiene el peso, de ese rezago, de esa incompetencia, de esa desconfianza que tiene el peso, no la tiene la Junta Monetaria ni la tiene el Banco Central. La culpa está en Hacienda, está en la fiscalidad del Estado. Lo que pasa es que el gobernador del Banco Central tiene un equilibrio difícil, un equilibrio político, social, monetario, económico difícil, porque él tiene que decir una cosa aquí en el país y fuera del país, cuando va fuera del país, donde no puede mentir, donde no puede cambiar la realidad, él dice otra cosa. Esto es el gobernador del Banco Central en un cónclave del Fondo Monetario Internacional la semana pasada. Él regresó a principios de semana. Y eso fue lo que él dijo. Eso dijo el gobernador del Banco Central. Gobernador insta a bancos centrales a estar alerta.
Valdés Albizu señala riesgos de que ocurra un estancamiento global. Ponme el amarillo, Elton, aquí abajo, para que la gente entienda por qué el gobernador del Banco Central dice una cosa aquí y otra cosa muy distinta la dice fuera. Considerando las potenciales repercusiones negativas sobre los flujos de capitales, la volatilidad del tipo de cambio y el crecimiento económico de proceso de normalización de la política monetaria de los Estados Unidos. Ahí está. Todo lo que el embajador esgrime como argumento económico en ese foro del Banco Mundial es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Por eso él lo dice fuera. Él habla en Estados Unidos, él habla en una reunión del FMI en Nueva York. Y ahí, como no puede mentir, como tiene que decir la realidad, él sabe que una corrección en la tasa de interés de los Estados Unidos, que el estancamiento de los flujos de capitales a la República Dominicana, mírenlo aquí, porque es así que hablamos. Solo hacemos pedagogía política de las decisiones económicas. El banco suspende desembolsos para obras en la República Dominicana. Son los flujos, es el estancamiento de los flujos de capitales. ¿Qué pasa con las plantas de Punta Catalina? El dinero que estamos cogiendo para construir esas plantas es el dinero del subsidio eléctrico. Ese dinero lo cobramos en pesos y tenemos que convertirlos a dólares. Esa presión de esos pesos buscando dólares es lo que tiene el dólar escaso, parte de ese problema. La desconfianza que tiene el peso, la incompetencia que tiene el peso, provoca miedo, pánico en los inversores de este país. ¿Y qué hacen? Que cada mes de este país, los grandes inversores, los grandes tenedores de capitales, han sacado desde febrero hasta acá 500 millones de dólares han salido del país cada mes por la incompetencia del peso y por la incompetencia de la desconfianza del peso. Por la desconfianza de la economía y la incompetencia de la economía es que está saliendo, se están fugando los capitales de aquí en forma masiva. Esos 500 millones de dólares que están sacando los grandes empresarios para pagar sus deudas en dólares, que se entienda, hay una enorme deuda privada y una enorme deuda pública. Ese cóctel, esa mezcla que es asesina del punto de vista monetario, cuando un empresario se le pone caro el dólar para pagar su deuda, ¿qué ustedes quieren que haga? ¿Que atesore peso? No, sale a buscar dólares con sus pesos podridos para pagar su deuda fuera antes que venga y el dólar se ponga a 60 o a 70 por 1 y lo agarre con una deuda en dólares. Eso es lo que está pasando. La incompetencia que tiene el peso, la desconfianza que genera el peso está haciendo que los grandes empresarios salgan a pagar sus deudas que tienen en dólares, sus compromisos que tienen en dólares, los paguen cuanto antes, salgan de ello cuanto antes para no tener dificultades si esta moneda, si este peso sigue siendo incompetente. ¿Por qué es incompetente el peso? ¿Cuánta deuda hemos emitido en los últimos 5 años? ¿Cuánta deuda irresponsable hemos emitido en los últimos 5 años? ¿Cuánto es la deuda de los fondos de pensiones, del gobierno con los fondos de pensiones? ¿Cómo se está financiando la deuda del Banco Central? ¿Con qué pesos se está financiando la deuda del Banco Central? Emitiendo papeles, deuda sobre deuda, para que con esa deuda abonamos los intereses de esa misma deuda.
porque el gobierno no usa transferencias fiscales al Banco Central para abonar la deuda que tiene el Banco Central con el déficit cuasi fiscal. Damos la cara. Damos la cara. Los funcionarios del gobierno y los economistas corporativos que aquí le sirven al gobierno tienen esta mesa abierta para cuando quieran discutir este tema a profundidad. Y le pido al gobernador una vez más que cierre la boca, porque él no tiene vela en este debate. El Banco Central hizo lo que tenía que hacer para evitar que esto sucediera, pero el señor Simón Lizardo Mezquita se pasó 7 meses haciendo diabluras en Hacienda. Y las diabluras de Simón Lizardo Mezquita, entiendan lo que estoy diciendo, las diabluras de Simón Lizardo Mezquita en el Ministerio de Hacienda es lo que tiene este país hoy empantanado con el dólar. Y el gobernador no debe asumir esa responsabilidad. Ese es lo que le pedimos al gobernador y a la Junta Monetaria, que no se pronuncien sobre esto. Que no se pronuncien. Ustedes no tienen que ver con este problema fiscal que tiene el Estado Dominicano hoy. Este es un problema de garantías constitucionales. Ese es el problema. Aquí se ha violado todo. Un gobierno que emite una ley de presupuesto y viola su propia ley para ganar unas elecciones. Ese es el problema que tenemos. El problema no lo tiene el dólar, gobernador. Y no hable más de ese tema. Si usted tiene que inyectar dólares, hágalo. Si usted entiende que esa es su responsabilidad. Pero usted está alimentando un barril sin fondo. Se lo dijimos en febrero y se lo decimos, y cuando dijo esto, también se lo dijimos, que se equivocaba. Cuando habló de esto en el mes de septiembre, le dijimos que estaba mal orientado, que no hablara. Aquí no se quiere dolarizar la economía. No es verdad que se quiere dolarizar la economía. Lo que pasa aquí es que quien tiene que dar la cara por este aumento del dólar se resiste a hacerlo, que es el presidente de la República. Es a Simón Lizardo Mezquita a quien hay que pedirle cuenta por estos graves problemas, por estos sobresaltos, por este impuesto indirecto al que está sujeta la sociedad dominicana hoy con la tasa de cambio. Porque cada punto que sube la tasa de cambio es un impuesto sobre los bienes y servicios que han de consumirse o usarse a base de dólares. Aquí hay medicamentos más caros hoy, fruto de esa hacienda azarosa de Simón Lizardo Mezquita en el Ministerio de Hacienda. Y con esa hacienda azarosa se le premia nombrándole presidente o administrador del Banco de Reservas. Eso se le da como premio por todas estas torceduras de la hacienda dominicana. Vengo ahora. En nuestro país, lo político no puede estar por encima de lo jurídico. Cinevisión, Canal 19. Ayer les decía a ustedes, cuando le trataba este tema, cuando trataba esto, ahí está. Ayuda Dominicana llega a Haití en alimentos y equipos de trabajo. Ponme el amarillo, Franklin. Lo que está en amarillo. Abajo. Ahí. Yo les decía que Jean-Max Bellerive no es el primer ministro haitiano y que el gobierno haitiano, aquí está, sácame la foto, ahí está,
que el gobierno haitiano ponía a ese señor a recibir la ayuda porque no quería compromisos con el gobierno dominicano. Esa es una treta que usan los haitianos. Ellos nunca dan la cara. Si usted tiene que ayudarle, ellos nunca reciben la ayuda en forma directa. Ellos se inventan, se buscan una persona, un interpósito para que haga ese papel. Para cuando ellos tengan que hacer esto que está aquí, no tengan que dar ninguna explicación. Arriba. Suspenden reunión bilateral República Dominicana y Haití. No tengo nada más que decir. El gobierno dominicano con 500 camiones y equipos en Haití, el gobierno haitiano le suspende la reunión bilateral porque no le interesa. Oigan bien lo que estoy diciendo. Con los dominicanos asistiéndole en su propio territorio. Miren qué descortesía. Descortesía política, descortesía diplomática. Suspenden indefinidamente reunirse con la República Dominicana para hablar de los temas políticos. Ustedes me entienden ahora lo que les decía ayer, que una cosa era la asistencia, la buena voluntad, y otra cosa era la política. Que las relaciones del Estado Dominicano con Haití nunca deben degradarse a nivel de voluntarismo o relaciones de buena voluntad o relaciones de amistad o relaciones comerciales o relaciones industriales. Las relaciones con Haití siempre son geopolíticas. Es de preservar el espacio vital. Es la lucha entre Haití y la República Dominicana por conservar el espacio vital. Los haitianos entienden, y así son educados, que el espacio que ocupa la República Dominicana no le pertenece. Y esa lucha, esa razón política, es la que genera las tensiones sociales, las tensiones democráticas, las tensiones culturales. Y eso no se puede obviar. Eso no se puede desdeñar. Eso hay que mantenerlo permanentemente. Cuando usted se sienta a discutir con cualquier institución haitiana, lo primero que usted tiene que entender es que la discusión no es social, no es sociológica, no es filosófica, no es económica, no es industrial. La relación es política. Es la defensa del espacio vital que ellos entienden y es la defensa del espacio vital que entendemos nosotros. Eso no se puede confundir, ni debe estar en juego, ni se debe apostar a eso. Es que ustedes son una cosa y nosotros somos otra. Es que ustedes son haitianos y nosotros somos dominicanos. Y en función de los intereses de los dominicanos y en función de los intereses de los haitianos es que debemos sentarnos a discutir. La confrontación no es sociológica, no es migratoria, la confrontación no es étnica, la confrontación es política. Y es lo que nunca debe aceptar el Estado ni la política dominicana, que la discusión se degrade. Esta discusión es política, ni es migratoria, ni es comercial, ni es cultural, ni es tampoco de conducta, ni es tampoco de discriminación racial, o sea, sociológica. Esta no es una discusión sociológica, es una discusión eternamente política. Y los dominicanos que me oyen hoy, y los haitianos que sé que son muchos los que me oyen hoy, jamás deberían renunciar a esta situación que tenemos con Haití. Nuestra relación con Haití siempre y en forma primigenia es una relación política. ¿De quién nos independizamos? ¿De quién nos separamos? Nos separamos de Haití. Haití nos ocupó y fruto de una ocupación,
luchando, sublevados contra esa ocupación, es que adquirimos la nacionalidad y adquirimos la independencia. Y esa es una relación política, no sociológica. Es la lucha por el espacio vital lo que nos provee, lo que nos consigue, lo que nos hace libres e independientes de Haití. Nos veremos el lunes a las 12 del día.